Bien amigos, decíamos en la alocución anterior que los acuerdos se logran conversando, ya sea directamente o utilizando la intermediación de una tercera persona, que puede ser el mediador o puede ser el mismo juez. Pero para lograr ese acuerdo se requieren ciertas condiciones. En la negociación directa, por ejemplo, cuando uno quiere lograr un acuerdo, debe convenir. Es decir, en el acuerdo se conviene ciertas pautas. Y esto es para convenir o llegar a un punto de acuerdo, las partes tienen que ceder. Yo tengo que ceder parte de mis pretensiones y tengo que tratar de persuadir a mi contraparte a que a su vez renuncie a una parte de sus pretensiones. Solamente así se logra un acuerdo, porque es difícil lograr un acuerdo en el cual una de las partes gana todo y la otra pierde todo. Eso no sería realmente un acuerdo, salvo circunstancias muy especiales. Pero la capacidad de la gente que procura lograr ese acuerdo está en su capacidad de renunciamiento, por una parte, y su capacidad de persuasión a la adversa para que a su vez haga ciertos renunciamientos. Y las porciones que ambas partes pierden, porque ambas partes tienen que perder algo para lograr el acuerdo. Y esa porción perdida se reparte entre ambas partes, es decir, de suerte que lo perdido no tenga mucho peso. Entonces se logra el acuerdo, fórmula con la cual ambas partes ganan. Y esto generalmente es difícil de comprender. ¿Cómo es que ambas partes pierden una porción y ambas partes ganan finalmente? Esto se puede lograr solamente calculando según los efectos del acuerdo. Es decir, para ganar todos se debe cuantificar el costo de la parte ganada. Y se cuantifica calculando cuánto tiempo me llevaría esto en el caso de un juicio. Si me va a llevar 2 años de juicio, ¿cuánto dinero voy a gastar? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto se va a depreciar el dinero que finalmente voy a ganar? Y finalmente se va a encontrar que el que llevó a cabo el juicio y ganó el juicio, pierde, en el sentido de pierde ciertos porcentajes que con la negociación directa ganó. Es difícil, por eso digo, solamente cuantificando y haciendo una proyección de futuro se puede llegar a la conclusión de que es más conveniente el acuerdo. Aparte de aquello que ya dijimos, el acuerdo es más sano porque no deja resentidos. La sentencia deja un resentimiento en el perdedor. Bueno, ¿y qué se requiere para lograr un acuerdo? En primer lugar, se requiere la buena voluntad de ambas partes. En segundo lugar, la cooperación de las partes. En tercer lugar, la comprensión acabada del conflicto, porque ambas partes tienen que conocer exactamente la situación del conflicto, porque si no es difícil. Y finalmente, el deseo de solucionar la cuestión, porque de nada sirve hablar días enteros, semanas y meses, negociando, cuando una de las partes no tiene la más mínima intención de solucionar el conflicto, ya sea porque desconoce los efectos benévolos, ya sea porque se desinforma y finalmente no se aviene a la solución. En cuanto a las características, reiteramos, en la negociación directa es una cuestión voluntaria, no formal, donde las partes tienen el control total del negocio que están
llevando a cabo, donde ningún tercero interviene, donde la comunicación es directa y donde se disipan los prejuicios, porque generalmente en esto hay prejuicio. Yo creo que mi contraparte tiene mala fe, yo creo que me quiere joder, etcétera, etcétera. Son prejuicios que uno llega a conversar y descubre que el otro, el adverso, también quiere solucionar el tema. ¿Y cuál es el efecto? El efecto inmediato es el acuerdo, que es de mayor calidad que la sentencia, como decimos, y también el logro a largo plazo de no generar honorarios de abogados, no generar intereses. Entonces, la negociación directa es uno de los medios más eficaces para resolver un conflicto, sea jurídico o no jurídico, pero es la negociación. Existe también la llamada negociación estratégica, que debe entenderse como una negociación institucional. Generalmente es utilizada por los países soberanos para resolver algún conflicto de frontera, de territorio, de poder, etc. Y es una negociación institucional, lógica, pautada, bien pautada y controlada, consciente, porque es una negociación estructurada. Generalmente se establecen las pautas de esa negociación directa y las pautas son establecidas también por las partes y se va llevando a cabo por etapas. Luego de esta negociación directa tenemos lo que es la mediación. Bien, luego de este método de la negociación directa, tenemos el segundo método de forma alternativa de resolver un conflicto, y que es la mediación. La mediación también es un procedimiento no adversarial. En la mediación interviene una tercera persona. Esa tercera persona se denomina mediador, y hoy día la mediación está ya elevada a la categoría de profesión. Los mediadores ya son profesionales, porque hay una carrera donde se estudia la mediación. Las pautas, o sea, donde se estudian las pautas, lo que debe tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y ese tercero, que es el mediador, debe ser eminentemente neutral, sin autoridad a su vez. Es decir, no debe ejercer ninguna autoridad sobre las partes. Tiene que ponerse a la altura de las partes y en la misma dimensión o plano para poder mantener siempre la confianza. Porque el mediador debe tener o contar con la confianza de ambas partes. Si no hay confianza en él, no puede hacer de mediador. Y para mantener esa confianza debe abstenerse de dar opiniones personales, en un sentido u otro, en el sentido de calificar de buena o mala una propuesta o lo que sea, ¿no? Él debe simplemente conseguir que las partes vayan conversando, vayan poniendo sobre la mesa sus argumentos, sus alegatos, sus razones, invocando la ley que le ampara, etc. Y debe ir orientando él hacia una solución. Lo que tiene que tener el mediador es la creatividad, porque de las partes pocas veces se puede obtener la creatividad. Las partes por lo general se emperran en lo que ellos sostienen, y es el mediador el que debe sacar de ese atolladero el proceso, la conversación. El mediador tiene que tener la sagacidad de proponer soluciones alternativas. Cuando ya parece que no hay caso, que no hay solución alguna, el mediador tiene que crear una nueva dimensión e invitar a las partes a reflexionar sobre esa nueva dimensión. ¿Qué pasaría
si lleváramos este caso a tal parte de tal forma. Y ese es el punto, la postura conciliadora que debe demostrar a su vez el mediador. Por demás está decir que la mediación se halla regulada en nuestra legislación. Esta actividad está regulada por la ley 1879 del año 2 de este siglo, de Ley de Arbitraje y Mediación. Allí se establece desde luego las condiciones para que debe reunir el mediador y el árbitro también. Y acá sí voy a tener que leer esto porque es muy importante, porque esta definición de lo que es la mediación está dada por la ley, está dada por el artículo 53 de la ley 1879 de mediación y arbitraje. Y dice que la mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual las personas que gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral y calificado denominado mediador. Fíjense que la ley establece dos condiciones para que una persona oficie de mediador. Tiene que ser neutral en el caso, pero calificado en el tema. Es decir, no puede ser mediador una persona que desconozca totalmente el tema que discuten las partes. Es decir, tiene que ser una persona entendida en el tema en discusión. Eso exige la ley, porque de otro modo mal podría el mediador oficiar de tal. Ahora tenemos la cuestión de los facilitadores y de las mesas de diálogo. Escuchamos hoy día que hay facilitadores judiciales. Bien, esta es una modalidad nueva también, pero no precisamente para la solución de los conflictos, pero los facilitadores judiciales son aquellas personas autorizadas por la justicia, por la Administración de Justicia, para identificar los conflictos y orientar a la gente a llevar a cabo alguna actividad para la solución de ese conflicto. Después está la calificación grupal o facilitadores grupales. Bien, aparte de los facilitadores de cuestiones individuales, tenemos también los facilitadores grupales, que son facilitadores o mediadores que se especializan en conflictos sociales. Y debe también, en el conflicto de entrar a mediar, debe ser también neutral, bien informada, aceptada por las partes, siempre las mismas condiciones, sin interés personal en el caso, sin autoridad, con deseos de cooperar para la solución del conflicto. Esto generalmente se realiza cuando está a punto de estallar un conflicto entre la gente y puede el facilitador intervenir y orientar la cuestión. Y finalmente tenemos la mesa de diálogo, que se instala para evitar que estalle un conflicto de naturaleza social. Generalmente todo un barrio se alza, porque recuerdo un caso de Villeta, porque la administración municipal decide depositar basuras en un barrio determinado y entonces todo el barrio se alza y se arma un conflicto social. Para esos casos se requiere de un facilitador o mediador y se recurre a la más clara y profusa información para disipar los prejuicios, los malentendidos, las intrigas, las informaciones mal intencionadas y en el caso se tiene que apostar a la verdad y al destaque de las buenas intenciones. Porque generalmente cuando estalla un conflicto social, corren los dimes y diretes, corren las intrigas,
la gente pinta de lo peor, la población se alarma y hace falta en ese momento difundir la verdad. ¿Cuál es la verdad del caso? Y disipar las mentiras o los intereses creados. Solamente de esa forma. Cuando la gente sabe la verdadera verdad de lo que está ocurriendo, es cuando se desarma un tanto y se aviene a negociar. Y se debe negociar para evitar mayores males. Este es en el caso de la mesa de diálogo, se lleva a cabo, es un trabajo pautado, es un trabajo calendarizado, donde se establece quiénes van a ser las partes, quiénes van a representar a las partes, porque no es fácil, porque no es como la persona individual que tiene un conflicto y se representa a sí misma. No, aquí tiene que haber comisionados de ambas partes para la conversación, porque son conflictos sociales y esta es una mesa de diálogo. Bien, seguidamente vamos a hablar de la conciliación. La conciliación es otro mecanismo de resolución de conflictos por vía extrajudicial y consiste en la intervención de una tercera persona que acude para avenir a las partes. Conciliar viene de conciliare, del latín, que significa reunir, componer. Recuerden ustedes de lo que comúnmente llamamos la reconciliación entre dos personas. Generalmente se habla de las parejas reconciliadas, cómo negociaron sus desacuerdos. Y bien, esa es una conciliación. También se habla del concilio cuando hay reunión de la Iglesia Católica. Todo responde a conciliare, reunir, advenir a las partes, consensuar, poner acuerdo y poner la paz entre las partes. Decíamos ya, y vamos a reiterar, que en la conciliación interviene una persona con autoridad y que generalmente esa autoridad es el juez. Antes de iniciarse el juicio o el proceso, por ejemplo, en el ámbito laboral, se establece la conciliación obligatoria previa. Y en esa conciliación obligatoria previa, el juez simplemente insta a las partes a negociar, pregunta si hay ánimo conciliatorio, comunica a las partes que de llegar a un acuerdo, allí mismo él dictaría la sentencia y les ahorraría mucho trajín a las partes y muchos gastos. Y le escucha a las partes. Generalmente una de las partes dice sí, estoy de acuerdo en tales y tales condiciones, y la otra dice no, no estoy de acuerdo. Entonces el juez va buscando ese acuerdo, pero no puede ir muy lejos porque él va a tener que, en primer lugar, llevar adelante el proceso contencioso entre esas partes, que no hay en ellos, no demuestran al menos ánimo conciliatorio. Y finalmente también él tiene que dirimir la cuestión, tiene que dictar la sentencia. Entonces no puede avanzar mucho en su propósito conciliatorio. Solamente tiene que instar, hacer ver que es importante, conveniente, y finalmente tiene que cerrar el caso porque no puede ofrecer alternativas. El juez no es como el mediador, que tiene amplias facultades para proponer alternativas, para tener creatividad y decirle a las partes, pensemos de este modo, imaginemos lo otro. El juez no puede. En ese caso, el conciliador tiene mucho menos campo y se tiene que limitar a escuchar si hay buena voluntad de las partes. Entonces, la conciliación
es también eminentemente voluntaria, no controversial hasta ese momento, de alguna forma trata de evitar que las partes ingresen al largo túnel del juicio, del proceso judicial, trata de hacerle ver a las partes lo que va a ahorrar y nada más. No se puede. Y si se logra acuerdo, inmediatamente el juez dicta una resolución a modo de sentencia diciendo así quedaron las partes de acuerdo. Este es el acuerdo que se ha logrado y esto es lo que se va a cumplir. Esta resolución tiene fuerza de sentencia judicial.